Muy bien, pues a ver, Pam y Rosy, ¿cómo les fue esta semana? ¿Qué vieron del tema de patriarcado y matriarcado? ¿Qué veintes les cayeron? Cuéntenme. Pues, bueno, en mi caso, Marta, fue una semana de reflexión cuando tuvimos por ahí los pequeños grupos que me tocó por ahí con Navi. Ajá. Sí, fue como mucho de como entrar en mí misma y entender el porqué de muchas de mis actitudes. Yo le contaba a ella que en mi caso, mi abuela fue como de esas mujeres fuertes, ¿no? Que siempre trabajó y que era como tipo de, pues no necesito a un hombre, ¿no? En ese caso, en su matrimonio ella siempre fue como la parte fuerte y bueno, me di cuenta como yo tengo muchas ¿Andas actitudes. haciendo algo parecido? Algo parecido, entonces es como un círculo vicioso, ¿no? Entonces hay que saber qué sí y qué no. Entonces, Correcto, sobre todo tener la claridad o discernirlo en donde sea funcional para que el sistema siga con vida, no hacer a un sistema tóxico. Entonces, en un sistema con vida, pues estamos hablando de si mi matriarcado está apagando la energía masculina, pues no está siendo funcional. Si mi matriarcado está uniendo, está haciendo redes de contención de mujeres, dale, está siendo funcional. Si las mujeres de tu familia se pueden sostener con sus dos pies, excelente, siempre y cuando no apaguen. ok, sí. Ujú. Muy bien, excelente. Pam, ¿qué descubriste? Yo tengo una duda. Ah, claro, a ver. Es que, mira, por decir, bueno, no por decir, porque es así. En casa de mi mamá, Ajá. mi abuela usa como el chantaje, la manipulación, pero en la parte, por decir, a la hora de comer, primero le sirves a los hombres no se paran, como que el servirle, pero usa la otra parte. Entonces ahí mi duda es si realmente es matriarcado Está o... medio tóxico el asunto entre machismo, feminismo, matriarcado y patriarcado. Exacto, entonces digo, no sé, porque por decir, Interesante. sí, en mi casa, en mi caso, o sea, con mis hermanos sí es así como que, ellos tenemos una reunión o así, o antes de que estábamos todos juntos, y ellos se sentaban y siempre les servíamos a ellos primero y al último a ti. Pero o sea, al final, en cualquier otra cosa, decisión, sí, digo, sí, mi papá influía, pero así como que mi mamá era casi creo que la última palabra, podríamos decir. Entonces, Que llevaba el control de la familia. ajá, Bien, hoy te van a quedar, todavía te va a quedar más quedada con los tipos de mamás que vamos a ver. Pero, y también ahorita pasando al siguiente, el primer tema que vamos a ver, vamos a hacer la distinción entre el machismo y el feminismo. Y creo que ahí también vas a poder distinguir la pregunta. Entonces, no te la voy a contestar para que tú la vayas contestando en el camino. Si quedan dudas, con mucho gusto lo reflexionamos más adelante, ¿vale? ok, Muy gracias. bien, Avi, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches a todas. Se andan como que de vacaciones, creo que la mayoría de esta la va a tomar grabada y eso que es la buena, porque eso nos tiene que caer 20 a todas, pero venga. ¿Cómo te fue a ti con el tema de patriarcado y matriarcado? Fíjate que no tuve chance de ver la película, ya la había visto, pero quería recordar más o menos los episodios, pero ya no tuve chance de Bueno, en estas vacaciones. Ay, creo que la perdí. Sí, lo voy a hacer, pero justo platicaba con una de mis hermanas, ¿no? Que Okay. ya ven que la vez pasada les decía que traigo muy marcado el matriarcado.
que mamá, bueno, pues hoy día es la que está trabajando y es la que tiene como que pues en ese poder de movernos a todas, ¿no? Y como somos 3 mujeres y un hombre, pero mi hermano él está en Guadalajara. Y las que estamos nosotros cerca de ella, pues somos tres hermanas. Entonces, pues justo platicábamos que mamá es muy bajita la mano, pero cómo nos sigue controlando en muchas cuestiones. Y luego Hay entre semana, que tener maestría para hacer eso, no cualquiera lo hace, y menos cuando es no, tan sutil que no te das cuenta y terminas haciendo todo sin que tú te des cuenta. pero luego en esta semana también tuve oportunidad de platicar con mi esposo y me dijo lo mismo. Esta casa está muy marcada por el matriarcado y yo, chico, no puede ser. Ya te descubrió. Algo está pasando, algo está pasando. Bueno, hoy te va a quedar todavía más claro y como decía Rosy, la intención es que el matriarcado y el patriarcado tienen muchas cosas que podemos rescatar y que pueden ser funcional en el aquí y en el ahora. Pero sí tenemos que tener también esa distinción de lo que al mismo sistema lo está intoxicando. Y aún con que duela, estar en esa disposición de soltar para poder darle al mismo sistema vida. Ok, muy bien, chicas. Pues bienvenidas a esta sesión. Ya es la tercera sesión de abril. ¿O es la segunda? No, es la segunda, tranquila, ¿verdad? Sí, tranquila. Me falta feminidad y ya ando acabando, pero no. Es la segunda. Vamos a ver el tema de los tipos. Ya vimos matriarcado y patriarcado, lo único que hemos visto, y ahora vamos a ver los tipos de mamás. Pero antes de entrar en el tema de tipos de mamás, quiero que entre todas podamos hacer este análisis juntas en donde podamos ir viendo o descubriendo o quizás inclusive hasta entendiendo y con sentido de dónde se origina el machismo y el feminismo. Si bien en la sesión pasada hablamos del matriarcado y patriarcado que venían de organizaciones primitivas que eran funcionales en ese entonces, ¿no? Que el hombre iba y cazaba el mamut, pero no era como que porque había un sometimiento, sino más bien porque por sentido de eres el más fuerte, tú proteges y las mujeres contienen. ¿Ok? Y aquí ya estamos hablando de otra época y donde el machismo sí se desprende de una actitud o creencia en donde el hombre es superior por naturaleza al de la mujer, pero como justo ahorita nos compartía Pame, ¿no? Que se mezcla entre con qué intención voy a servir al hombre de la casa, desde el gozo, desde el placer, desde el lugar, desde la autoridad, o desde el sometimiento, desde el miedo, desde el control. Eso es lo que lo hace diferente. O sea, en realidad, el poner un plato en la mesa para, digamos, el jefe de familia, la intención con que lo hagamos, esa es lo que cambia. Porque finalmente tú puedes tener el puesto de CEO y poner el plato porque a tu hombre porque es con la intención, ¿no? De saber que cada uno tiene su rol y que es una manera de hacer gratitud y que es una manera de expresar un amor. Pero si lo hacemos desde la intención de a mí nadie me domina, o este sometimiento o que se haga él, ahí es donde ya empezamos como a distorsionar todo. Por eso tenemos que empezar a ver, y además que el machismo y el feminismo traen una carga negativa impresionante de lucha de poder de una con el otro, ¿no? Es ahí donde se hace el problema. No sé, es esa en donde hay etapas en donde las mujeres fueron tratadas con muchísimo sometimiento que generaron esa ira y viceversa, donde también para el hombre también lo generó. Entonces, fíjense también cómo el feminismo es también movimiento social que lo único que pide son pues derechos ante la ley como la vida, igualdad de sueldos y que las autoridades tome acciones cuando una mujer es maltratada o violentada.
Aquí es donde voy a empezar a tratar temas como más críticos. Por eso a mí me hubiera encantado que hubieran venido todas para que se me echaran todas encima, porque pues, así de a 4 yo siento que como que son bien poquitas. Pero no se preocupen, me pueden escribir, ¿no? Porque esto va a estar bueno. Si bien acabo de dar hace como 3 semanas una conferencia que justo fue para la mujer, ¿no? Ese fue el objetivo, de acuerdo al 8 de marzo. Y cuando yo le compartí al chico que me contrató, que es hombre, le decía, ok, nada más que yo necesito que tú tengas la claridad cuál es mi corriente, cuál es mi energía o cuál es mi contexto al movimiento de mujeres, porque quizás ahí puede haber un intercambio de creencias que a lo mejor no van a empatar. ¿Por qué? Pues porque Yampa no va a favor del feminismo. Entonces ahí fue cuando él ya brincó. Entonces dije, ¿por qué? Porque feminismo es esa lucha energéticamente en donde hay un resentimiento y un enojo directamente y específicamente al hombre. Y entonces Yampa no va con esa corriente, porque Yampa va con las mujeres que pueden reconstruirse, construirse y hacerse cargo de sí mismas. Eso implica que para que una mujer haya sido violentada por un hombre, nos tendríamos que cuestionar quién educó a ese hombre. Entonces es un círculo vicioso en donde sí los hombres son educados por las mujeres y son los que, mi chiquito nadie lo toca, nadie se mueva, yo hago todo por ti y en la primera que se somete es la mamá. Entonces, ¿cómo por qué tendríamos que hacer una corriente de un movimiento en donde nos vamos a defender a nosotras mismas cuando nosotras mismas nos pusimos el pie? Es ahí donde dije que se me iban a echar encima, ¿no? Porque inclusive cuando le decía a este chico, me decía, es que no lo había visto así. Y entonces le dije, bueno, chécalo, porque quizás en lugar de alineártelas, te las voy a mover, ¿no? Y eso es pues, con toda la conciencia. Finalmente fui, les di la sesión y más de 2 brincaron. O sea, inclusive una chica me dijo, ya molesta, me dijo, pues, porque cuando estábamos hablando de las igualdades, yo les dije, ¿en qué momento a la mujer se nos ocurrió que queríamos cargar un refrigerador como los hombres? Porque si queremos igualdad, eso se entendería que entonces también quiero cargar un refrigerador para sacar mi testosterona y enseñarles que yo también puedo, ¿no? ¿Y en qué momento y como mujeres elegimos salir de esa energía femenina de contención, de amor, de paciencia, de sabiduría, que nutría a los hogares y que ahora hicimos ese vacío porque queremos la igualdad del sueldo? Cuando antes inclusive había hombres que tenían muchísimo más en multiplicación de abundancia y ahora hasta con los 2 sueldos no alcanza. ¿En qué momento hicimos en qué momento hicimos esos acuerdos? ¿No? ¿De dónde salieron? ¿Y qué estamos defendiendo? Entonces, aquí lo importante es, primero hacernos cargo como mujeres, ¿no? de entender que la violencia definitivamente no nada más es de un resultado de un hombre, sino el resultado de ambos. Y que si estamos en una situación violencia, yo también tengo una coparticipación en esa violencia, no me exima de un resultado, ¿no? Realmente es parte de ese resultado de tanta energía que también no se le puso nombre, que no hizo una sanación y que por eso es tan importante hablar hoy de estos temas y poder desmenuzarlos. Pero bueno, ahora a mí me gustaría que ustedes me compartieran de esto que estamos viendo, de lo que te acabo de yo compartir, qué te está haciendo sentir, cómo te sientes o hay algo que tú quieras compartirnos. No se me amontonen, porque son un chorro y luego quieren hablar todas al mismo tiempo.
Yo estoy de acuerdo contigo, Marta. Creo que bueno, tú hablabas hace un momento, ¿no? Desde la época primitiva, tanto hombre como mujer se fueron desarrollando de acuerdo a sus fortalezas y tomando el papel que les correspondía, ¿no? Entonces, aunque somos seres humanos ambos, nuestras características son diferentes y se complementan, ¿no? Entonces, debemos guardar eso. Creo que se ha perdido mucho actualmente. Digo, aunque estoy joven, yo siempre digo, soy muy conservadora en cuanto a ese tipo de ideas, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí, como el conservar cada uno la característica que le hace ser, ¿no? Correcto. Y justo también cuando les compartí ahorita de la chica, que una que se me alteró de más me decía, entonces, ¿cuál es el puesto ideal de un hombre? ¿No? Entonces yo le decía, porque hablábamos de los CEOs, ¿no? Que finalmente pueden ser hombres pues muy exitosos, pero que son absorbidos por un puesto en donde pierden la familia, pierden todo, pierden la salud, ¿no? E inclusive la parte física y igual hasta con un marcapasos si les va bien, ¿no? Entonces ahí es donde se altera y me dice, entonces, ¿cuál es el puesto idóneo para un hombre? Y entonces yo le contesto, el puesto realmente no es como tal un puesto, sino más bien es lo que te haga sentir bien a ti. Pero también aquí está la otra parte de la moneda, que tengo la bendición de poder expresarlo, porque si bien yo he trabajado mucho con mujeres por más de 15 años y he conocido de todo tipo, pero también hoy puedo trabajar con hombres. Y en particular yo recuerdo a un chico que me buscó con muchísima ansiedad, o sea, tenía demasiada ansiedad, y él me decía, tiene la camioneta, tiene las 2 casas, tiene los 3 viajes al año y no la hago feliz, ¿no? Y era una ansiedad de, ¿y si se me va? Y entonces eso es lo que yo le contesté a la chica, ¿no? Le digo, tengo la bendición de tener los 2 lados, ¿no? Puedo escuchar a una mujer hablar del sexo femenino, pero también tengo un hombre que pueda hablar del sexo femenino, ¿no? Y masculino. Y es ahí donde yo le decía, no hay un puesto específico, el puesto ideal sería ese que te hace sentir bien contigo, que te hace feliz y que en automático te da un resultado, pero eso es para los dos, no es para el hombre y para la mujer, no, sino es ese en donde gozas ir, donde puedes desarrollar tus talentos, en donde te hace feliz y inclusive pues también habrá cosas que puedan ser más rudas, pero que el costo-beneficio sea lo suficientemente equivalente como para tener una buena vida y hacer esas compensaciones, pero con muchísima conciencia. Entonces, bueno, pues aquí es donde se nos cae el telón, ¿no? Del entendimiento que si nosotros queremos que la violencia se vaya disminuyendo en nuestro estilo de vida o en la cultura, pues somos las primeras que tenemos que empezar a hacer esa distinción, ¿no? Y también es como yo les decía, a ver, ¿en qué cabeza podría caber que ir a rayar las paredes? Estoy manifestándome de no ser violenta, porque pues estoy haciendo lo mismo, estoy violentando. Entonces, como, ¿en qué ecuación pensamos que violencia va a quitar violencia o va a generar paz? Entonces ahí es donde es este compromiso que tenemos como mujeres en hacer esa conciencia, en centrarnos y sobre todo en pues, levantar la banderita de la paz y hacernos también responsables y empáticas. Entonces, para que eso pueda suceder, ahora sí vamos a entrar a los tipos de mamás. Te voy a explicar los tipos de mamás que existen y hay 2 vertientes, ¿no? Una es que tú puedas ver hacia atrás, ¿no? Tu mamá o tu abuela, ¿no? Para que veas de dónde vienes. Y otro lado es que si eres mamá, pues también que te andes haciendo ahí un check de decir, creo que estoy aquí. Ni una está bien, ni una está mal, simplemente son resultados. Abre tu mente, no te enjuicies, porque si estamos también hablando de que mi abuela y mi mamá es lo que hicieron y pues es lo que yo aprendí a hacer, ¿no? Pero hoy tenemos esa distinción de empezar a hacer cosas diferentes, pero sobre todo
con esa conciencia. Cuando hablamos de conciencia hay una historia de unos cuates que es muy sonada en el coaching, ¿no? En donde hacemos ahí como la experiencia de cómo podemos vivir diferente. Esos dos cuates tuvieron un papá alcohólico y los dos crecieron en el mismo ámbito, pero uno realmente siguió el mismo patrón y acabó en el alcoholismo y su vida no hizo mucho. Y el otro fue todo lo diferente, inclusive el otro perdió a su familia, ¿no? Inclusive también le pegó a sus hijos y el otro no probó el alcohol. Y entonces le preguntaban al que se volvió alcohólico igual que el padre, le dijo, ¿por qué eres alcohólico? Y él le dijo, por mi papá. Y le preguntaron lo mismo al que no había tomado en su vida y que le dijeron, ¿por qué no tomas? Por mi papá. Los dos eran la misma respuesta, pero una era sin conciencia y la otra era conciencia. ¿Cuál fue la única distinción de uno con el otro? Que cuando le preguntan al chico que no tomó, él decía, ¿por qué tú no lo hiciste si tu hermano sí lo hizo? Y su respuesta fue, me dolió tanto que fue un compromiso conmigo mismo que yo no lo viviría. Ahí es donde entendemos y ahí es donde el ser humano puede hacer la transición, puede hacer el cambio. Si no me duele, no lo veo. Entonces, es parte del proceso. Entonces, también aquí quiero que también se den la tarea de poder tener esa mirada genuina con ustedes, no porque de repente van a decir, ¡ah, las tengo todas, ¿no? Estoy muy mal. Tranquilas, respiren profundo, ¿no? Y la intención es ir viendo qué es lo que podemos hacer diferente, ¿ok? Bien, pues los tipos de mamás, si bien educar a un hijo no es fácil, hay que tener paciencia, hay que tener mucha constancia, ¿no? Y sobre todo en la empatía, en donde nosotros podemos entender que nosotras ya somos grandes y que ellos, ya sea hijo o hija, no han transitado, ¿no? ¿Ok? Aquí también hay algo importante que también le va a aclarar a Pame. La distinción entre el feminismo y el machismo también implica en el tipo de educación que doy, porque ahí es donde también hacemos a personas que puedan sobrevivir. No es lo mismo decirle a una niña, imagínate en mi caso, ¿no? Que mi papá me dijo, te voy a enseñar mira, pues aquí tengo a alguien que también sabe de estos rollos. Te voy a enseñar a cambiar una llanta. Para que no dependas de ningún hombre y tú la pongas, ¿no? En unas circunstancias de mi vida, ¿no? En 2 etapas, donde tuve un novio y luego tuve otro, esos 2 no sabían poner llanta. Y yo a los 2, en circunstancias diferentes, tuve que ir a ayudarles a cambiar esa llanta, ¿no? Entonces, para mí era como, con razón mi papá me lo dijo. Pero él hizo una programación en mí. De hecho, en la segunda vez, cambié la llanta y me fui directamente a la oficina de mi papá, ¿no? Y le dije, oye, papá, ¿qué tal si cambiamos un poquito como lo que me vendiste? Porque te lo compré así al 100, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia en yo tener a un novio que sí sepa poner la llanta y que no tenga que ser yo que la ponga, pero que si yo lo necesito, la tenga que poner? Pues la diferencia o la distinción está no es lo mismo decir, te voy a enseñar a que sepas cambiar una llanta, porque si en algún día lo necesitas, tú lo vas a poder hacer. Pero ya no metimos a ningún hombre, ya no hubo en la ecuación de conversación, ya no hubo esa carga energética en donde no dependas de nadie. Eso es para como mujer, pero también está la otra parte como hombres. Imagínate la mamá que le dice a su hijo, te voy a enseñar a cocinar para que no dependas de ninguna lagartona. Entonces, ¿cuál es la carga energética que se le está diciendo ahí? ¿Y qué pasa? Llega la lagartona que no sabe hacer de comer, ¿no? Entonces, es eso que atraemos y esa energía. Y ahí es donde entendemos que no es lo mismo decirle a un niño, te voy a enseñar a cocinar,
para que tú te puedas parar en tus 2 pies en cualquier parte del mundo y sepas hacerte de comer como sobrevivencia. Si están viendo, decimos lo mismo, pero lo decimos, pero lo decimos con una carga energética detrás. Y eso es lo que hace la diferencia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener el entendimiento de que no existe ni el papá perfecto ni la mamá perfecta? Pero sí con esta sobrevivencia en donde podamos entender que ahí sí es la igualdad de géneros en educación, pero no con la carga energética de no dependas de ninguna mujer, no dependas de ningún hombre, sino por sobrevivencia. Te voy a enseñar a ti, hijo hombre, a tener esa sobrevivencia. Te voy a enseñar a ti, hija mujer, a tener sobrevivencia. Pam, ¿quieres decir algo? Sí, es que entonces ese dicho que, o sea, lo dicen las abuelas o así, dicen, ay, lo que no puedes ver en tu casa lo has de tener. O sea, de que llega, o sea, a fin de cuentas, eso que no quieres, va a llegar una persona que va a ser parte de tu familia y va a tener esos patrones. En el coaching se dice lo que resiste, persiste. Ajá. Ajá, y prácticamente es lo mismo. O sea, es lo que yo he trabajado, en algún momento se me va a presentar en mi vida para que lo pueda sanar. Pero Sí, pero, fíjate cuál es la intención. Si yo ajá, como mamá le digo a mi hija, te voy a enseñar a lavar los platos por sobrevivencia, yo ya no le estoy transmitiendo el linaje de la llaga de dolor o de veneno o de resentimiento. Esa es la diferencia. Pero para que eso haya pasado, tuve que haber pasado por un proceso de sanación. Y eso es lo que las abuelas no hicieron, y no por mala onda, sino porque yo se los decía, no había eso, no había un YouTube que le pusiera el desarrollo humano y que les desplegara información infinita, ¿no? Simplemente era sobrevivencia pura. O sea, una revolución pues era de sobrevivencia para los hijos, no se iban a cuestionar que era amor propio. Pero eso en generación, esa es la trascendencia, esa es la evolución y es el legado que nosotros como mujeres podemos dejarle a las siguientes generaciones. De hecho, es muchísimo mejor, en lugar de dejarles cosas materiales que se las pueden acabar en un segundo, es dejarle la sobrevivencia y la sanación en donde ellos puedan vivir su misión sin tener que estar pagando los platos rotos de los mismos ancestros. Muy bien, entonces, y Pam, ahí ya te quedó claro cómo estaban educando tus hermanos y cómo te estaban educando a ti. sí. Sí, pero digo, también la parte de la intención que decías es la otra, ¿Te o sea, hizo sentido? sí, sí, sí. Ok. O sea, ahí creo que ya ahí contesté tu pregunta, ¿no? O sea, en por qué a mí de una manera y también cuál era la intención, que quizás ahí también te lo puedes llevar de autoanálisis, ¿no? O sea, cuál era la intención de atender primero a los hombres de la familia. O sea, ¿por qué lo hacían? O sea, como indágale un poco, porque de ahí también te va a dar mucha respuesta. Ok. Ujú. Bien, el tipo de educación que les damos a nuestros hijos va a influir en el desarrollo de su personalidad y nos reflejamos exclusivamente en la educación que reciben en el colegio, sino no nos referimos a esa, sino más bien a la familiar, ¿no? Donde nosotros los contenemos y les damos ese valor. Realmente es muy fácil cuidar que un niño o una niña no se mate, ¿no? Porque solo tienes que estar observándolos, ¿no? Eso está fácil, ¿no? O sea, yo cuando Mariana estaba súper chiquita decía, bueno, pues ¿qué no le pusieron el chip del miedo? Porque era en todos lados, ¿no? Era como, escaleras, y ella no le importaba, ¿no? Y hasta cierto punto, pues es ahí donde entra el mayor a como ir enseñándole esos miedos sanos, ¿no? De límites de eso. Y eso está muy fácil, pero lo que no está fácil es
crear un ser humano con valores, porque eso requiere tiempo, requiere constancia y requiere que no te canses, no te canses, no te canses de decir, lávate los dientes, levántate, ponte el uniforme, peínate, siéntate bien, no. Entonces, porque si te cansas, perdiste. Y eso requiere un esfuerzo, por eso es más complejo, ¿no? Crear seres humanos con valores. Y no todas las personas no son iguales, por lo tanto, no todos los padres educan a sus hijos de la misma manera. Y eso está bien, eso es parte de crear una cultura, eso es parte de crear una sociedad. Sin embargo, pues hay unos estándares que nos puedan dar lo más viable a la sanidad. Bien, ahora vamos a hablar ya en sí de los tipos de madres. Entonces vamos a empezar. Son 9. La madre helicóptero, aquella que se la vive pendientes de sus hijos sin permitirles ser autónomos y enfrentarse a los desafíos. Fomenta la crianza de hijos incapaces y dependientes, ¿sí? O sea, es esta que nada más está así como viendo que no les falte nada, que no, el aire, que si les está dando el viento, que si ya se está haciendo frío, está haciendo calor, que, o sea, no quiere, los tiene como en una burbuja y todo el tiempo, inclusive es tanto la atención que son niños que se vuelven muy inseguros porque no tienen ni la capacidad de saber qué está pasando en su interior porque la mamá llega antes, ¿no? O sea, ellos no se lo pueden ni cuestionar si tengo frío o tengo calor. No lo sé porque mi mamá ya me puso la chamarra. Ok, la necesitada. Es una de las mamás más conflictivas, pues se trata de una mujer que ejerce su maternidad llena de necesidades, quejas y vacíos que nunca se llenan. Los hijos sienten que nunca hacen lo suficiente para hacer sentirse orgullosos. Entonces, es esta que está insana interiormente y entonces el hijo puede desvivirse y es como, pero te faltó, pero lo pudiste hacer mejor, pero si hubieras hecho esto, y sí te sacaste 9, pero pudiste haberte sacado 9.5. ¿Me puedes dar más? O sea, en lugar de ver el vaso medio lleno, lo ven medio vacío todo el tiempo. Ay, perdón. Me fui a la otra. Ahí está. La amiga. Este es otro tipo de mamá. Es la clásica mamá que se comporta más como una amiga, lo que suele ser especialmente común con las hijas. Les gusta que ellas inviten a sus amigas a la casa, que les cuenten todos los detalles de su vida y se comporten como adolescentes. La correcta crianza de los hijos requiere tanto la complicidad como la autoridad para crear un orden. El problema de la mamá amiga es que en automático pierdes la autoridad. Entonces, cuando tú quieres poner una regla, cuando quieres que te den el respeto, no te lo van a dar porque tú ya te bajaste. Inclusive hay cosas que, por más que haya una muy buena comunicación y confianza, hay cosas que solo son para las amigas. Inclusive tú como mamá, cuando usas a los hijos como amigos, o sea, al revés, en donde dices, te voy a contar todas mis penas. Tú los subes. Y hay una distorsión porque para eso están las amigas. Con las amigas haces tu diarrea bucal, pero no con los hijos. Y ahí es donde entra la autoridad, porque si tú también le bajas todo tu drama, todo tu dolor o todas tus carencias, en automático también pierdes la autoridad porque ya no te ven como con esa imagen de una mamá a la que puedo seguir. No es lo mismo decirle a tu hijo o a tu hija, hoy es un día triste y pues voy a llorar, ¿no? Porque pues soy humana y tengo emociones igual que tú y te estoy enseñando también a que tú las puedas mostrar y aprender a manejarlas, a ir a contarle todos mis problemas. Esa es una distinción enorme, ¿no? Porque ya o sea, también en una cabecita, en una mente que apenas se está formando, yo a veces pienso que me encantaría hacer esos experimentos de decir, quiero abrir la cabeza del niño, ¿no? Pero no por sádica, sino ¿qué tantas ecuaciones mentales
puedan estar pasando ahí, porque es cuando hacemos los anclajes de los 0 a los 7, es cuando nos contamos esas historias que son las huellas que tenemos que sanar de adultos. Entonces ahí es donde las 1000 posibilidades de lo que no está pasando yo lo veo. O sea, si hay una ausencia, yo pienso que esa ausencia ya es personal y que me abandonaron, cuando realmente solo no está en ese momento alguien. Porque el niño no puede ver más que eso, porque apenas está formando sus sustentos de su personalidad. Por eso también como mamá no le puedes echar una granada a la mente, porque sería como la misma mentalidad no está preparada para digerirlo. Y entonces ahí, o sea, un niño que apenas está en formación o una niña, se lo pueden tomar todo personal, es mi culpa, algo estoy haciendo, y es ahí donde se vuelve la distorsión y en donde la sanidad, o sea, se rompe el amor propio, porque pienso que de todo soy responsable. La chantajista. Esta es otra. La culpa y el castigo van siempre de la mano, pero sobre todo la manipulación y el chantaje para que los hijos hagan lo que ellas quieren. Como consecuencia, los hijos suelen desarrollar miedo a tomar decisiones porque buscan siempre la aprobación de la madre y son egoístas. ¿Qué pasa aquí? Que se dejan chantajear por el tema de el miedo a no sentirse amados. Entonces, y son anclajes tan sutiles, así como decía ahorita, no me doy cuenta y ya lo hice, porque hay maestría, yo te lo puedo decir, mi mamá es una de ellas. O sea, mira, yo voy a Saltillo y después tengo 42 años y todavía caigo, claro, pues es mi mamá, ¿no? Y voy 6 horas en carretera diciendo, no voy a caer, no voy a caer, voy con mis ojitos bien despierta, no va a pasar, no va a pasar. Pasan 5 minutos y ya en 5 minutos que llegué a Saltillo, ya estoy haciendo lo que ella quiere, como ella quiere, y a donde quiere, y de la manera. Entonces volteo y digo, ay, ya volví a caer, ¿por qué no me doy cuenta? ¿No? El tema es ver esa maestría, ¿no? Que pueden llegar a tener y que quizás hoy caigo muchísimo menos y además ya lo hago hasta consciente, ¿no? O sea, hay cosas que digo, no me cuesta nada ir al restaurante que ella quiere, no pasa nada, ¿no? Pero el tema de educación a mi hija o el tema de cosas que ya vayan conmigo, pues ya pongo límites. Pero eso, ponerle límites a mi madre, ahí como por los 30, me costó 2 años de que no me hablara. ¿No? Eso fue el costo-beneficio, ¿no? O sea, porque es una máster, ella es una super máster. A veces yo pienso y digo, ¿por qué no la aprendo aunque sea el 1%? ¿No? Porque aparte yo soy así brutal, honesta y transparente, ¿no? Y el drama no me gusta, es como rápido, ¿qué onda, no? Pero a veces digo, es una buena maestra, ¿no? Y también, por ejemplo, en ese chantaje, yo en algún proceso el chantaje era yo soy la buena y tu papá es el malo. Y yo se la creí. Entonces hubo ese distanciamiento con él y sanar eso fue lo que más me pudo costar, ¿no? Entonces, esas son las cosas donde nos podemos volver insanas. O sea, chantajear en el tema de ponte un vestido, cosas efímeras, pues no pasa nada. Hasta lo puedes hacer por gusto, por decir, ¿eso te hace feliz? Me pongo el vestido, no tengo problema. Pero ya cosas donde implica, inclusive el sin ti me muero, ¿no? Y si te vas a vivir a otro país, pues, o sea, me va a dar un ataque cardíaco y van a tener que venir todos los doctores y ya saben, ¿no? Entonces, es ahí donde está complicado. ¿Okay? Bien, la exigente. Todo a su alrededor gira en torno a esquemas y reglas. Le gusta tener la casa impecable y tiene las altas expectativas de sus hijos y de su pareja. No son afectuosas. Los hijos es que se volverán igual de perfeccionistas o inseguros, con baja autoestima y ansiosos cuando no pueden controlar todo a su alrededor. ¿Qué pasa con las mamás exigentes? Es este vacío interior en donde requieren como todo. Por ejemplo, la sobreexigencia
en donde le pides más, donde lo llevas a karate, a inglés, toda la tarde está en clases, las tareas, tiene que ser el mejor lugar académicamente, y ahí es también donde creamos muchísimos vacíos porque los niños se vuelven en esa sensación de insuficiencia, en donde no soy bueno, no llegué, porque la parte de la exigencia rebasa a lo que puedan llegar, ¿no? A estar los hijos. Entonces, no es lo mismo tener una estructura en casa para que sea funcional a ya que si se rompe esa estructura haya algún problema. ¿Ok? La competitiva. En estos casos, los temas del cuerpo y la edad influyen mucho para que la mamá empiece a desarrollar envidia por la juventud y belleza de sus hijas. Puede empezar a tratar mal a sus hijas con críticas cruel, humillación, falta de empatía y egocentrismo puro. Fíjense, yo cuando tenía el spa, me acuerdo mucho que llegó una señora que era la mamá de la novia. Y entonces llegó y me dijo, Marta, haz lo que tengas que hacer, ponme lo que me tengas que poner en mi cara, pero déjame mejor que mi hija. Y yo, pero la hija es la novia. Sí, pero yo soy la mamá. ¿Ok? Entonces, nada más a ese grado, ¿no? Y pues bueno, ese es otro tipo en donde en algún momento de la infancia, ¿no?, hubo un tema de inferioridad y entonces lo viene reflejando en el tema de la competitividad. Ok. La obediente tiende a ceder a todo lo que le pide su hijo, quien poco a poco se vuelve más exigente hasta convertirse en un tirano. El niño crece sin límites, no sabe esperar ni tiene tolerancia a la frustración, incluso puede maltratar a otros a su alrededor. ¿Qué pasa con las mamás obedientes? Es como que qué flojera poner límites, qué flojera que me haga el berrinche, no, que no llore, no, porque puede incomodar a los demás y no quiero que lo vean, entonces ten el teléfono, no me la complico, y ahí es cuando, en este tema, es donde queda un poquito más claro lo que les decía al principio de crear niños con valores, porque pues es chutarte el drama, es chutarte el llanto, es chutarte lo incómodo, y a veces nos queremos evitar lo incómodo y lo hacemos más incómodo, perdón, porque lo alargamos tanto que algo que puede ser tan llevadero se vuelve un problema de vida, porque hacemos niños incompetentes para sociabilizar, ¿no? Entonces, tan tiranos que no aguantan los empleos. Se los contratan y no dura nada, ¿no? Porque alguien ya se las hizo de tos, porque pues no saben poner límites, no hay tolerancia, no hay frustración, no hay un objetivo, porque pues es como, yo lo tengo todo bien rápido, ¿no? Aparte es como muy de naturaleza, no sé si a ustedes les ha pasado, pero es así como, yo veo a mi hija cuando le digo, no, ahorita no puedes ver tele, ¿no? Y entonces llama mi atención. Es como, ok, no voy a ver la tele, pero me voy a entretener contigo. No, es que yo estoy ocupada. No, y entonces llama la atención, llama la atención, llama la atención. Y ahí es donde dices, ya, ponte a ver la tele, ¿no? Pero es como yo volteo con Mediana y le digo, estás llamando mi atención, pero no vas a ver la tele. O sea, aunque hagas drama, aunque hagas todo, sí puedes llorar, claro que puedes llorar, claro que puedes sentir frustración, si se siente bien feo que te digan que no, pero no importa, lo vas a superar. Y ahí le da el cortón. Pero cuando no tenemos nosotros esa capacidad emocional, ¿no? Empiezan a llorar y es ahí donde viene, y aparte ellos son expertos para saber en qué punto mi mamá se va a doblegar. Ahí, ¿no? Ahí es donde ella va a decir, ya ten, ¿no? O sea, saben llevarnos a esos límites. Entonces, eso es lo que pasa aquí.
La ausente. Deja la crianza de sus hijos a terceros, como los abuelos o los tíos, o busca llenar el vacío emocional de sus hijos, dándoles objetos materiales. No le brindan lo suficiente acompañamiento emocional. Es donde viene la culpa, y la culpa la cambio por juguetes, ¿no? O sea, en el caso de mi hija, pues el papá viene cada 15 días a verla, ¿no? Entonces yo hago recolecta cada noviembre porque son bastante culpas ahí arrastrando, ¿no? Entonces lo que hacemos Mariana y yo es, estos van estos los vendemos, estos van para regalo, pero en noviembre hacemos un fiesta de la culpabilidad del padre, ¿no? Y pues está bien, hay gente que gana y son cosas que hoy lo podemos hacer como muy conscientes, ¿no? En el sentido de, claro que Jorge va a querer compensar los días que no está con ella. Entonces tampoco ahí es donde nos peleamos con eso, pero sí estar muy conscientes. Inclusive yo en algún momento se lo dije a Jorge. Me dije, está lindo que le traigas juguetes. Ella se emociona mucho cada 15 días. Solo que si en la adolescencia, en sus 20 o en sus 30 te habla para pedirte solamente dinero y no te hable para preguntarte cómo estás, no te quejes. Porque tú eres el que está creando eso. Porque simplemente un día puedes llegar y decir, ¿qué te traje? Yo vine yo, yo soy tu regalo hoy. Hoy yo soy tu regalo. Vengo a estar contigo. Vengo a apapacharte. ¿Cómo estás? No tiene que ser lo material. Pero para que todos estos tipos de padres, y ahorita específicamente madres, podamos trabajarlas, necesitamos mucha sanación interna. Mucho. Por eso luego también viene el tema de la reparación con los hijos. Bueno, pues la buena onda, la mayoría sueña con tener una mamá buena onda porque son capaces de llamarle la atención a su hijo cuando cometen errores, pero sin herirlo, sino ayudándolo a que aprenda. También son las admiradoras número 1 de sus hijos porque creen que su capacidad de sus capacidades y los motivan a seguir sus sueños. Se interesan en sus vidas, pero no intentan ser amiga íntima. Esta sería como, pues, digamos así, una mamá que ya trae un trabajo previo. Y como tal, pues esos son los 9 tipos de mamás. Como les decía, no es que sean malos ni buenos, simplemente esos tipos de mamás se han creado y se han surgido en el caminar de generación en generación. No existen mamás perfectas, todas las mamás nos equivocamos en algún momento de transitar como mamás. Y no se trata también de ser buena madre o de cumplir todas las expectativas o caprichos de nuestros niños, sino educarlos desde el amor, pero también con la disciplina y comprensión. Esa sería como la clave. El yo sanarme, yo seguir autoconociéndome, yo poder aprender nuevas maneras de expresar el amor, expresar la disciplina, expresar la comprensión, para que vean en ti algo que pueden guiar, ¿no? Simplemente, en el entendimiento que el ejemplo arrastra. Entonces, si yo veo que mi mamá se está sanando, que mi mamá tiene una mejor relación con sus padres porque ya los puede ver con esa honra, que se arregla, que hay más cosas que está haciendo por ella, que quizás está estudiando algo, es muchísimo más fácil tener autoridad desde el ejemplo que arrastras. No se trata de que seas una mujer perfecta, se trata de que también inclusive ellos vean que pues eres humana y que cometes errores, pero asumiendo que también te haces cargo de ellos. Ok. Ahora, ¿se identificaron con alguna? Antes de explicar esto, me voy a adelantar tantito para que hagan esto. ¿Pero se identificaron? Sí, con varias, yo creo. Claro, somos multifacéticas, por eso somos mujeres. Nos identificamos con varias. Ok, bien, fíjate bien, vamos a 5 minutos
vamos a ir a tiempo de conversar. Como ustedes, no, son 3, las voy a mandar a las 3 al mismo lugar. Pero lo que quiero que hagan, pues cada una va a decir 3, ¿no? 3 mamás. ¿Le tomaron foto a los tipos de mamás? ¿Pam? No. Bueno, se las vuelvo a pasar y tómenle foto, ¿no? Aunque una le tome ya está con esto. ¿Para qué? Cada una va a identificar 3. ¿Qué van a hacer? Quiero que hagan conciencia en 5 minutos, o en 8, les voy a dar 8. Hagan conciencia de qué resultado de hijos crean cada tipo de mamá. O sea, vámonos a este. Creo que ya me fui de más. Por ejemplo, la chantajista. ¿Cuál sería el resultado de hijos de una chantajista? Hombre y mujer. De una chantajista. Ajá. Niños que carguen con culpas. Están en las 2 polaridades, ¿no? O un narcisista, pero también la contraparte, que es el que carga con todas las culpas de todo mundo, que es el partner del chantajista, o sea, el victimario. Pero puede tener las dos. Correcto. O sea, ser narcisista y ser victimario. Correcto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero que nosotros podamos identificar, porque de aquí entonces ya nos iríamos a entender que el feminismo está creado por este tipo de mamás que crean hombres y mujeres. Lo que acabo de decir está muy fuerte. Pero por eso lo estamos creando. Estamos haciendo estos cambios. Entonces, bueno, tómenle foto. Ya las tengo. Eso es todo, Pam. Muy bien. Bueno, las voy a mandar a las 3 a una misma sala y cada una hace 3, ¿vale? 8 minutos porque ya voy corta. Ahí está. Ya, sí. Bien. ¿Les quedó más claro? A ver, ¿cómo se sienten con la experiencia de ver los tipos de mamás? A ver, ¿quién me dice? Fíjate que la parte de la ausente, justo ese es uno de los que se toman mucho las mujeres, porque dices que yo trabajo, yo tengo que dejar solos a mis hijos, pero no sé, o sea, incluso de ahí se toman que los hijos se hacen más independientes, se hacen más, lo toman como beneficios, ¿no? De que ellas estén todo el día en el trabajo. Y digo, hay situaciones donde pues, no tienen otra opción, pero se enfocan mucho a eso, que se hacen muy independientes, que se hacen más responsables, que el hecho de cuidarse ellos solos. Entonces, y yo creo que en muchas ocasiones hemos llegado, también nos dejemos tanto tiempo solos y yo me voy a trabajar y tantas horas. Ya la perdimos. Bueno, pues sí, efectivamente. Bueno, de hecho, estadísticamente hay más mamás solteras que pueden llegar a crear hijos más Eso es como que sustentables. el conflicto.
Ay, es que ¿Sí me te escucharon? perdimos, Abby. No, lo último ya no te lo escuchamos porque te cortaste. Sí, mi internet anda como que medio fallando, chicas, perdónenme. Pero sí es lo que les decía, que a veces es complicado con ese papel porque pues muchas quisiéramos decir, bueno, pues hay que dedicarle al trabajo, pero también nos remuerde esa parte chin y si lo dejo tanto tiempo solo y si no puede. Ok, ahí también es practicar el equilibrio, porque puedes tener Ese tiempo es, de calidad, real, calidad. Ah, inclusive hay mamás ausentes dentro de la casa, ¿eh? sí, O sea, claro. eso no implica la parte física, sino tener la claridad en los tiempos, ¿no? ¿Dónde voy a estar? ¿Con qué calidad? Porque también luego, si te vas a trabajar y te sientes culpable porque no estás, y luego estás con los niños y te sientes culpable porque no hiciste en el trabajo, pues no tendría sentido que hagas nada, ¿no? Porque es nada más lamentarte. Entonces es como disfrutar el aquí y el ahora. Si hoy estoy con mi hija, lo disfruto. Y si estoy trabajando, lo disfruto. Porque eso también la enseñanza que les podemos dar a su capacidad de disfrutar. Bien, rápidamente te platico. Eh, Esta Atsimba Prescott es una bióloga y da talleres de biopaternidad. Esta información la saqué de ahí. Esto es para que nos quede un poquito más claro a nosotros dónde entra la energía masculina y dónde entra la energía femenina en el rol de educar. Si bien estos tipos de mamás, quiero que te los lleves y que hagas esa introspección y que puedas ver de dónde vienes tú para que también puedas saber qué puedes romper como patrones que no son funcionales y cómo estás haciendo también tú para que lo hagas consciente y también pues puedas moverte del lugar, sobre todo con esa meta hacia dónde quieres llegar. ¿Qué es lo que quieres crear en tus hijos? Hijos sustentables, hijos que se realicen, hijos felices, hijos obedientes. Ahí tendríamos que tenerlo claro, qué es lo que queremos. Y lo ideal sería que la mujer se encargue de los 0 a los 7 años y que se encargue de la parte de la higiene, ¿no? De enseñarles a todo lo que tiene que ver limpieza corporal, su cuarto, pero sobre todo la corporalidad de su cuerpo, que es su perímetro y que nadie puede tocarlo. Es ahí donde evitamos muchísimas las violaciones o los acosos, ¿no? Porque desde ahí tú haces el anclaje. Desde que el niño, más o menos como a los 2 años, ya se puede poner de pie, ya se puede bañar solo. Inclusive se puede tallar. Ah, no lo va a hacer bien, no lo va a hacer perfecto, no, pero lo va a hacer y poco a poco va a ir aprendiendo. Pero hacerle esos anclajes a los niños es como esa corporalidad en donde este es mi cuerpo, es mi templo y yo lo respeto y nadie puede tocarlo, ni mi mamá ni mi papá, porque es mío. Hacen esos anclajes tan sanamente que desde ahí pues te evitas muchos problemas. El amor propio. Yo no puedo enseñarle a mi hijo el amor propio si no lo tengo, porque yo me puedo chutar todos los libros, pero si yo no se lo estoy transmitiendo, no va a pasar. Por eso es tan importante nuestra propia autosanación y enseñarle cuál es el amor propio. La atención, lo que estábamos ahorita hablando de las mamás ausentes, pues no se trata de que estés todo el día pegados para que se sientan queridos, pero al menos en mi caso, por ejemplo, le digo a Mariana, de tal hora a tal hora podemos jugar y vamos a jugar a lo que tú quieras, ¿no? Entonces ella ya con eso está más que servida. Y también más adelante vamos a hablar de los tiempos, donde vamos a tener la claridad, porque también tiene que ver con las edades de cada quien, los tiempos. No es lo mismo los tiempos de noviazgo que cuando ya estás educando como una familia o cuando los hijos se van, ya no son tus mismos tiempos. Y todo eso implica que también ahí podamos hacer el equilibrio. En el ejemplo de un niño de 9 años, solo necesita el 20% de la mamá. No es lo mismo que el niño que acaba de nacer, que quizás necesite el 80%. Ah, también la alimentación, es enseñarles a comer frutas, verduras, cuidar el templo, el tema de
el snack, o sea, que ellos también sepan cuándo es el hambre de ansiedad, cuándo es el hambre de hambre, ¿no? O sea, es hacerles esa distinción. El lenguaje, enseñarlos a expresar cómo me siento, qué quiero, qué no me gusta, qué sí me gusta. La fe, algo nos sostiene, llámale como tú quieras, pero que el entendimiento de transmitirle a los niños es la fe en que algo nos está sosteniendo. Todo esto va en temas de la mamá. Ahora, el papá, ¿qué hace? Ay, perdón. Bueno, la mamá enseña todo lo interno y el papá enseña todo lo externo. ¿Ah? El papá es de los 7 a los 14. Esto no quiere decir que el papá no tenga que estar de los 0 a los 7. Sí, pero la que hace la presencia es más la mamá porque es la que contiene adentro de casa. Entonces el papá solo refuerza lo que mamá está haciendo. Y cuando está de los 7 a los 14, es cuando ahí están tus hijos, tú los sacas, ¿no? Y la mamá refuerza. Cuando estamos hablando de una mamá soltera, pues la mamá soltera tiene que campechanear las dos energías para poder crear las vinculaciones. El papá, pues bueno, crea el tema de la seguridad hacia el exterior porque el papá enseña el mundo, el papá enseña que el mundo es mi casa, no nada más mi casa. Mi mamá me enseña mi primera casa, que es mi cuarto, mi templo, mi cuerpo, mi casa, mi cuerpo, mi cuarto y mi casa, ¿no? Esas son las primeras tres. Y papá me enseña que el mundo también es mi casa. Entonces, por eso me enseña la seguridad, cómo protegerme y protegerme de los de afuera. No me tengo que proteger de los de adentro. El tiempo, el papá es el que implica de que sepamos cómo utilizar la administración del tiempo. El dinero, papá enseña a crear el dinero, inclusive en el espacio de tiempos. Enseña también el trabajo y papá enseña las jerarquías. ¿Tienen alguna duda de esto? Sí, ¿a qué te refieres con las jerarquías, Mar? Es, ejemplo, son las autoridades. Es donde sabemos que hay ese nivel de respeto, en donde es como, yo como papá te doy el linaje, pero que la jerarquía la llevo yo, ¿no? Soy la autoridad y tú en un momento vas a ser la autoridad y mamá también es autoridad. A eso es a lo que nos referimos. Al tema Ok. de respetar al adulto, respetar inclusive el ancestro, respetar las creencias, ¿no? Eso también va en la parte de jerarquías. Inclusive en respetar a las mujeres, respetar a los hombres, en el respeto al orden genealógico, ¿no? O sea, a los tíos, a los primos, o sea, como enseña que hay niveles. Por eso también el papá enseña los tiempos y enseña el dinero, porque todo eso tiene que ver con la parte de divisiones, de fragmentos. Y sobre todo, lo que queda más claro es que el papá enseña el mundo. Y entonces ya el mundo ya no lo ves como algo de miedo. Por eso entonces pueden, sí, es que ya voy tarde, ya vamos a acabar. De hecho, les voy a dejar el videito para que lo vean porque hoy sí se nos hizo un poco más tarde. Pero quería que les quedara claro esta parte porque eso también nos da una visión en donde yo estoy como forzándome. Si yo tengo pareja y yo estoy enseñándole el mundo, enseñándole los tiempos, me estoy forzando, porque eso lo puede hacer papá. Y si lo estás haciendo a los 2 años, relájate, porque no está entrando, va a entrar hasta los 7. ¿Dudas de esta? No, ninguna, Mar. Ok. Entonces, esto ya lo hicimos. Y les voy a compartir
esta para que ya no nos tardemos, pero me gustaría que pudieran compartir qué es lo que se llevan del video, ¿va? Ahorita se los pongo en el chat para ya no quitar tiempo. Y pues bueno, estas son las recomendaciones, ¿no? Quédate a mi lado, donde fíjense cómo son tipos de mamás, cómo ellas también se hacen esa alianza, ¿no? Aún con la rivalidad, hacen esa alianza por los niños, ¿no? Entonces, una película que pues podemos recomendar. Y las mamás no tienen que ser perfectas. Este es un libro que también pues, lo recomendamos para que también puedan tener este respiro. ¿Qué se llevan? No, pues que la regamos en querer hacer todo nosotras. Sí, también hay que darle la parte paternal a decir, mira, eso te toca a ti, ándele, vaya y haga sus anclajes, por favor. Me despido con ahorita Rosy a ver qué nos dice, pero diciendo la frase, la maternidad es el trabajo más duro en la tierra. Es la responsable del desarrollo físico, emocional y mental de otro ser humano. Nada más. Nada más. Esa es la única chamba. Rosy, ¿qué te llevas? Mucha reflexión, Marta, como detecté muchas áreas de oportunidad, entonces, mucho trabajo también. Excelente, excelente. Acuérdate, te lo dije en un proceso de la sesión, con ojos de generosidad hacia ti, ¿sí? Porque podemos llegar a ser como muy tajantes con nosotras sin decir, oh, cielo, la estoy súper regando. Relájate, ¿no? O sea, poco a poco ve haciendo los cambios que tú veas pertinentes, ve trabajándote tú también. Y sobre todo cuando cuando podemos hacer esta reflexión de los resultados de hijos, ya nos hace sentido, ya no es como un ataque, ¿no? Y eso es lo lindo, ¿no? Que la intención que tú puedas llevarte el día de hoy, la pregunta sea, ¿cómo quieres que sean tus hijos? ¿No? ¿Dónde quieres que estén? ¿No? En 20 años, en 30 años, porque de ahí es como surge. Hace poco yo le hice, rápidamente te platico, hace poco le hice un coaching a mi hija y yo le decía, ¿cuál es tu meta? ¿Qué quieres lograr? Y entonces ella me dijo que quería un zoológico, que quería una escuela y que quería un centro de meditación, ¿no? Cual yo me sorprendí de la respuesta, porque ni lo tenía en el radar. Entonces le dije, ok, ¿qué mamá necesitas para que tú puedas lograr eso? Y ella me dijo, pues una mamá que me ponga disciplina, que me ponga reglas y que cuando tenga que estudiar, estudie, ¿no? Eso fue su respuesta. Entonces también te invito que no te eches todo el paquete tú y que lo puedas conversar con tus hijos para que pueda hacer un trabajo en equipo. Creo que eso funciona más. Sí, Marta, muchas gracias. Al contrario, chicas, pues pasen una feliz vacación. Nos vemos el próximo martes, yo creo que ya con más foro, porque ya todas ya se fueron de vacaciones. No nos dijeron, pero no importa. Alguien tenía que dar la sesión. Pero bueno, pásensela muy bonito. Nos vemos el próximo martes.